Eduardo, tengo un tema. Y es que quiero hablar de la indiferencia en los templos. La indiferencia en estos tiempos es algo normal del mundo. Pero pienso que ya llegó a la iglesia y quizás la mayoría no se da cuenta. Mi pregunta es, ¿cómo es que llegamos a ese punto? ¿Qué nos está pasando que permitimos ese estado virulento? Digo virulento porque actúa como los virus, o sea, es contagioso. Bueno, mira, dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy día es muy cierto que en nuestra iglesia hay diferencia en todas las edades, tanto desde los adultos hasta los jóvenes Sí. que existen en nuestras congregaciones, y una indiferencia preocupante en los líderes de las congregaciones, incluyendo al pastor, ¿verdad? Que como he dicho anteriormente, el pastor es el ángel de la iglesia y es el responsable del orden de la iglesia. Amén. Él no se puede zafar de esa responsabilidad que él aceptó. Pusiste la mano en el arado, pues tienes que seguir con el bote. ¿Qué pasa con la indiferencia en nuestra iglesia en estos tiempos? Vuelvo y te repito, es la falta de compromiso en las iglesias, en las personas, en la feligresía. No queremos comprometernos y nos gusta escuchar el evangelio de estos tiempos, un evangelio liviano, sin sustancia, sin sentido. Sí. Es más entretenimiento y hablar mucho y muy bonito, mucha palabra de Humana, filosofía sí. humana, mucha palabra de psicología, Positivismo. ¿sí? Todas esas cosas que se ven en el mundo, pues se metieron en las iglesias. Y la palabra, como el versículo que te leí, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos, ¿verdad? Habrán burladores y muchos apostatarán de su fe. En otras palabras, su fe, pues, la van a cambiar en otras cosas, en otra gente. Y eso lo vemos en las iglesias, por lo menos en Puerto Rico. Lo podemos ver, el deterioro que hay en las figuras, en las tomas de decisiones importantes que nos afectan a nosotros como iglesia, la indiferencia que hay, donde cada 4 años respaldamos Sí, políticos que no se alinean a lo que nosotros creemos, no sí, tienen la postura que ujú, nosotros decimos que sí, tenemos. sí, y eso se vio bien claro en esta, ¿verdad? Es un paréntesis. Sí. Se vio bien claro en estas elecciones del 2024, especialmente en Estados Unidos, donde Kamala Harris se burlaba del Evangelio y de Jesucristo. Y muchos cristianos Y muchos votaron por cristianos, y en ella. Puerto Rico principalmente, pues odian al presidente de Estados Unidos. O sea, yo no digo que es un santo, Claro que no. pero ha hecho mucho por la iglesia. Sí, el más que ha hecho. Y vemos la indiferencia que hay por la falta de búsqueda de la verdad. Y muchos se pasan diciendo que Trump es el anticristo solo Sí, porque es un hombre millonario, sí, pero ¿sabes? ser millonario no es pecado. No, claro que no. Dios también los hizo a ellos Sí, y y los pues, prosperó. yo no digo que él es el anticristo, yo no lo sé, si lo veo o no lo ve, yo no sé, el tiempo dirá. Pero hoy día la indiferencia es tanta y la falta de búsqueda responsable en la iglesia, en lo espiritual, lo que se refiere a la iglesia, pues ha creado esta indiferencia en las congregaciones. Porque vemos un evangelio tan sencillo, tan práctico, tan maravilloso, y nos olvidamos de que la iglesia primitiva sufrió los martirios. Así fue. ¿Sabes? Los peores tratos. Y hoy día la iglesia es humillada. La iglesia hoy día en Puerto Rico es humillada. Así Pero es. se levanta alguien a decir, yo soy cristiano, y dice un texto bíblico mal dicho. Mal dicho, porque tú sabes que los pueblos cuando citan la Biblia se turba, que el Espíritu Santo los turba. Así es. Pero no lo ven, o sea, no lo ven por la falta de integridad que existe hoy en las iglesias. Y todo eso se refleja en las congregaciones. Tu falta de compromiso, tu falta de lealtad real a Dios. Yo soy de los que pienso que la iglesia no debe entrar tan de lleno a la política. Ese es mi pensar. Nosotros estamos en este mundo y tenemos que estar claros y pendientes de lo que está sucediendo. Pero adentrarnos tanto, eso nos hace daño. Y eso hemos visto. Evangelistas que Dios usaba con poder en un tiempo dado, hoy día son evangelistas que nadie los respeta y nadie los escucha. Porque antepusieron su creencia política al llamado que Jesucristo le hizo. Y eso crea indiferencia. Y así están las iglesias. Entonces, al tú tener un evangelio light, y si estás en una congregación donde no hay profundidad en la palabra, que solamente se explica por encima, pues tú sales igual. No, porque no le estás actualizando a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, la palabra de Dios no hay que cambiarla. Los tiempos cambian, nosotros cambiamos, pero la palabra sigue siendo la misma y el ser humano es un ciclo. El ser humano sigue siendo el mismo y eso se repite. Cometemos los mismos errores Una y otra vez. constantemente. El ser humano es así, eso es la vida, el ciclo de la vida.
Pero en estos tiempos, como dice la palabra, estos tiempos finales, que la trompeta ya mismo va a sonar, es donde más indiferencia hay en las congregaciones, y mucho es porque no se le predica a la gente la palabra de Dios claramente. ¿No? Estamos viviendo un tiempo donde la maldad está rampante, donde lo malo es bueno, donde no es pecado hombres con hombres, mujer con mujer, violadores. Mira, esto es una cosa que es preocupante, y a mí en lo personal, ¿verdad? En una forma, ¿verdad?, explicativa en nuestro vocabulario, es hasta asqueante. O sea, lo que está pasando da asco. Así es. Ver lo que la iglesia ha permitido que pase en Puerto Rico. Porque la iglesia tiene la responsabilidad. O sea, la iglesia es la que tiene el control de que las cosas marchen, ¿verdad?, en lo más correcto posible. Porque Puerto Rico fue creado, ¿verdad? Estados Unidos está fundamentado en la palabra, y nosotros somos territorio de Estados Unidos, de Norteamérica. Así que, y en Puerto Rico salieron muchos evangelistas, muchos misioneros, tremendos predicadores. En un tiempo dado de nuestra historia, pues fuimos bien bendecidos de parte del Señor, pero era porque había compromiso, había búsqueda, había oración. No eran pastores tal vez con mucha letra y mucha preparación, pero cuando esos hombres hablaban, los demonios salían. Así es. ¿Sabes? Una sabiduría sobrenatural. Y hoy día hay tanta sabiduría, como te digo, tanto humanismo y tanta cosa, palabra del mundo, que es una agenda satánica. O sea, la agenda esas palabras, que si empoderamiento, que si inclusividad, que si positivismo, que piensa positivo, mira, eso no funciona. Eso no funciona. La iglesia del Señor no funciona así. Así es. Y te pregunto, ¿tú crees que, o si tiene que ver, ¿verdad?, que como en el versículo que acabas de mencionar al inicio, de que muchos, ¿verdad?, van a apostatar de su fe, la indiferencia es parte de esa apostasía? Pues claro, porque tú estás indiferente, pues no te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo. Y Satanás no quiere así. Satanás quiere la iglesia como está hoy. Hace lo que le da la gana. Tranquila, sumisa. Sí, porque no que tiene todo lo que exige el gobierno, ahí van y se doblan. Sí, verdad, sí. Es una iglesia que no le hace frente. Es una iglesia que no es obstáculo para lo que él quiere, lo que él ha planificado hacer. Así es. Y reconocemos que estamos en tiempos finales, que todo se tiene que cumplir, porque ya mismo pronto la iglesia se va a encontrar con nuestro Señor en las nubes. Al sonar de la trompeta. Al sonar de la trompeta, la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que vivimos, los que estamos aquí, seremos transformados. Amén. ¿Verdad? En una visceral de hoy, encontrar con nuestro Señor en las nubes, y allí estaremos en las fiestas del Cordero, la voz del Cordero, mientras que en la tierra, pues, va a estar la tribulación y la gran tribulación y todo ese revolú, porque el Espíritu Santo se va a ir. Entonces, por tu indiferencia te quedaste. ¿Tú sabes cómo yo veo la indiferencia? Si yo fuera a tocar el tema como tal, pues yo diría que en Puerto Rico se practica mucha indiferencia, por ejemplo, cuando estamos muy preocupados por las necesidades de nuestros hermanos en el extranjero, y no es que eso esté mal, al contrario, eso está muy bien, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos la costumbre de enviar ayudas, enviar recursos, ¿verdad? O materiales de algún tipo para ayudarlos allá en el extranjero, y eso está súper bien, yo no critico eso. Pero ¿y a los que están en necesidad acá, cuándo los vamos a mirar? Eso es indiferencia también. Sí, en cierta forma sí es una indiferencia, porque hay que ver realmente cuál es el propósito de enviar la ayuda al extranjero. Mira, y yo creo que las diferentes denominaciones o movimientos conciliares o fraternos, o como lo quieran llamar, ¿verdad? Se preocupan más de inscribir una iglesia más en sus libros, en su lista de congregaciones, y se han olvidado de la necesidad de la iglesia, del hombre y la mujer, del anciano, de la anciana, de la viuda, que tiene necesidad. Entonces, son muy dados a la allá, pero no olvidamos y no son todas. No son todas, quiero hacer la salvedad. Porque hay iglesias que hacen el trabajo. Sí, hay iglesias que lo hacen, y lo hacen siempre. Sí. Lo hacen siempre, y yo puedo dar fe que es así. Pero hay otras que no. Y eso pasa, entonces le ponen el eslogan internacional. Sí. El famoso internacional. Sí, ahora todo es internacional, todo. Pero nuestra gente se sigue muriendo por la indiferencia. Entonces, no hay crecimiento porque hay indiferencia. Entonces, yo voy a la iglesia con una necesidad. Necesito palabra, necesito algo, una dirección. Pero cuando yo voy a la iglesia y no la recibo porque hay una indiferencia total, pues ¿qué voy a hacer? Salí igual. Y salir desanimado también, porque pues imagínate, el que sale a buscar de la palabra de Dios, pues espera recibir de la palabra de Dios, y cuando no recibe, pues entonces es como que más duro, más difícil para la persona. Mira, mucha gente tiene la iglesia como ya es tradición o rutina, que asisten pues por asistir. Pero yo no soy así.
Yo siempre tengo en mi mente esa historia bíblica donde Jacob estaba luchando Con con el ángel. ¿Sabes? Y Jacob estuvo luchando toda la noche con ese ángel y dijo, no, te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Me vas a tener que matar, pero tú me vas a bendecir. Y eso es un ejemplo que nosotros debemos coger nuestro. Jacob no fue indiferente a lo que estaba sucediendo y el ángel tampoco, ¿verdad? El ángel de Jehová, que entendemos nosotros que era Jesucristo. Entonces, y dice la palabra, cuenta la palabra, que rayale el alba, ¿verdad? Él seguía y decía, mira, suéltame, que raye el alba. Y él decía, hasta que no me bendiga, no te vas a ir, no te voy a soltar. Y hoy necesitamos hombres y mujeres que sean así. No me voy a ir hasta que tú me bendigas. Yo vine a luchar mi bendición y voy a pelear mi bendición. Y tú me vas a dar mi bendición. Decididos. Sí, porque es que eso es lo que Dios quiere. Entonces, no es que Dios está obligado, yo no estoy obligando a Dios, lo que pasa es que mi fe hace que Dios haga a mi favor. Y eso te está hablando de Jacob en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí fue donde Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel porque luchó. Ya, Sí. Dios le cambió el nombre. Pero cuando Jesucristo en un momento dado, el que está hablando de este hombre que tenía poder, un centurión, del criado, cuando dice al Señor, mira Señor, tengo mi criado que está gravemente enfermo, y Jesús le dice, pues vamos allá, y él le dice, no vamos allá, solamente envía la palabra. Envía la palabra. Y Jesús se maravilló. Por su fe. Sí, porque no había indiferencia. ¿Sabes? Jesús no tiene indiferencia con nosotros, somos nosotros los que tenemos indiferencia con Jesús. Somos nosotros los que hemos estado, le faltamos al compromiso con el Señor. Ya no queremos servirle realmente al Señor. Decimos amar al Señor. Y yo confieso, cuando tú me hiciste la pregunta ayer, ¿verdad? Que veníamos de camino, tú me preguntaste, ¿tú amas al Señor? y yo me quedé callado pensando. Yo dije, wow, qué clase de pedrada. Pero me pusiste a pensar porque yo por lo menos soy una persona que reconozco, ¿verdad? La condición, mi condición personal. Cada persona conoce su condición, Claro, su condición está emocional. Está claro. Que tú quieras decir y te escuden que Dios me ama y que Dios conoce mi corazón y sabe cómo yo soy, pues sí, es verdad, Dios conoce tu corazón, claro que sí, conoce todo de ti. Es muy cierto, yo no digo lo contrario. Pero esa no es la pregunta. O sea, la pregunta es, ¿tú amas al Señor? Si tú amas al Señor, ¿por qué estás tan indiferente? Si tú dices amar a Dios, ¿por qué no te importa hacer la voluntad de Dios en tu vida? Santo. Porque sí, ¿por qué? ¿Por qué tanta indiferencia y tanta dejadez? ¿Por qué no meterte en la búsqueda con Él? Porque si, cuando yo no sé, ¿verdad? Pero cuando yo conocí a Angélica, yo viajaba a Tío Macao. Al interés. Definitivamente. Así que, mire, y así no tiene que ser con el Señor. Así mismo. Así no tiene que ser con el Señor. La indiferencia es bien preocupante en estos tiempos. Y es un veneno que, como te digo, yo lo comparo con un virus por lo fácil en que se propaga y se pega, ¿verdad? Es ese nivel venenoso, contagioso, que es tan fácil de propagarse. Eso fue entrado encubiertamente. Porque es que, no, por eso la palabra Jesús decía, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así es. Y dice en el libro de Judas, el libro de Apocalipsis, un solo capítulo tiene ese libro, pero un libro bien interesante. Interesante y bien sencillo de entenderlo. Dice en Judas, capítulo 1, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mira lo que dice, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Mira qué cosa más increíble. Convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Así Entonces, es. ¿qué es lo que tú escuchas diciendo? No, que estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Salvo Wow. siempre salvo. Y mira lo que dice el apóstol Judas. Increíble. Pues así está, hombres destinados a eso, a esa maldad. Así mismo. Y dice más adelante ese mismo libro de Judas, hay de ellos, en el versículo 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Esos tres nombres están en el Antiguo Testamento. Todo el mundo sabe quién es Caín, el que mató a Abel, el hijo de Adán y Eva, Sí. Balaam y Core. Búscate esa historia. Asignación. Para que leas Biblia y aprenda, sacude el polvo de la Biblia, que la Biblia no es un amuleto. Tú puedes abrir la Biblia en tu cuarto y eso no va a reprender los demonios, ¿sabes? Eso es lo que pasa el demonio leerlo. Y más nada, eso no lo va a reprender. Lo que reprende es tú pronunciarla en el nombre de Jesús y tener fe y la autoridad de Cristo para echarlo fuera. Eso es lo que lo hace lo que lo hace a ellos ceder. Y dice más abajito, el versículo 16 dice, en el libro de Judas, para todo lo interesante que este libro a mí me encanta, y como es cortito, me gusta leerlo, que no hay que leer mucho. Pero está interesante, dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Wow. O sea, básicamente, y corrígeme si me equivoco, les dicen, no te preocupes, Dios te perdona,
Y sí, Dios te perdona, pero, ¿verdad? Sabemos cómo es que se produce ese arrepentimiento para lograr ese perdón, ¿ves? Pero se pasan diciéndonos, Dios te perdona, Dios tiene misericordia, Dios conoce tu corazón, Dios lo sabe todo, lo mira todo. Eso es adulación. Mira, ¿Y para qué? Para sacarte provecho. ¿Cuál es ese provecho que sacan de ti? ¿Cuál es ese provecho que sacan de ti? Y así tú no te vas, y así ellos siguen ganando. lamentablemente son personas que no están creciendo. Es triste ver la indiferencia. Cada vez que yo veo eso, a mí me entristece. Porque a mí me preocupan esas almas. Y aunque a veces, tú sabes cómo yo soy, que yo no soy muy paciente. Yo no soy paciente, yo siempre te he dicho que cada cual pega su bendición, cada cual tiene que pelear su salvación. Yo no dependo de nadie para recibir la bendición de Dios. Yo dependo de arrodillarme y buscar su rostro. Buscar su rostro. Y Dios responde. Porque el Dios que yo tengo hizo la boca y habla. ¿Verdad? Amén. Hizo los oídos y escucha. Hizo las manos y párpados. Hizo los pies y camina. Él conoce todo. Así es. Así que no tenemos excusa. La indiferencia que existe en la iglesia es por falta de compromiso, falta de presencia, como he dicho. Estamos viendo unos tiempos donde hay comezón de escuchar la palabra y no hay palabra. No hay palabra porque hay muchos engañadores y burladores, amadores de sí mismos, que han transgiversado la libertad que Cristo nos da por libertinaje. La gracia la convirtieron en libertinaje y eso no es así. O sea, eso es bien peligroso. Y a la gente no le gusta que tú le digas eso, pero es que es la realidad. Así es. Es la verdad, ¿sabes? El libertinaje mata completamente tu relación con Dios, porque Dios es un Dios celoso, un Dios santo. Y recto. Sí, Dios es puro. O sea, Dios, en el cuerpo de Cristo, cuando la iglesia va a ser levantada, va a ser una iglesia con vestiduras resplandecientes. Ahí no va a haber manchas. Ahí no va a existir manchas. Tú puedes tener los años que tú tengas en el Evangelio. Y si no vives como Él quiere que tú vivas y sigues viviendo como a ti te da la gana vivir, pues mi hermano, esa mancha no va a estar en la iglesia de Cristo. Y te hago una pregunta. Cuando en las iglesias se deja de predicar, por ejemplo, del pecado, que eso se ha visto mucho en estos tiempos, Sí. ya no se predica del pecado. Cuando hablo de pecado, pues me refiero en general. Por ejemplo, es raro en un templo escuchar hoy, estos templos de hoy, es raro escuchar que el predicador o el pastor, whatever, que esté ministrando la palabra, te diga que la infidelidad o el adulterio es un pecado. No se atreven a tocar esos temas. Sí, son temas súper, y yo sé que son controversiales, sé que son quizás un poquito difíciles de tocar, pero son necesarios porque todavía hoy la gente sigue siendo infiel, aún en la comunidad cristiana. Sí, claro se que sigue sí. viendo, Sí. ¿verdad?, esa práctica de infidelidad. Entonces yo veo, y eso es un ejemplo de tantos que puedo dar referentes al pecado, pero entonces yo veo que al dejar de hablar de estos pecados, que son muy necesarios en nuestra vida cristiana, yo lo veo también como parte de indiferencia, como si ya no fuese importante para estos tiempos hablar de infidelidad o hablar del pecado de la homosexualidad o hablar del pecado de las mentiras o de robar y así, etcétera. Fíjate, una de las cosas que nos apartan de Dios, que hace que el Espíritu Santo pues retroceda un poco, ¿verdad?, por decirlo así, Sí, es el pecado. así es. El pecado nos aparta de Dios. Así es. El pecado nos hace sentir indignos, porque no es que seamos dignos, no somos dignos de tener comunión con Dios. Así es. No somos dignos, yo estoy diciendo que soy digno de eso, yo no soy merecedor de eso. Pero gracias al sacrificio de Jesucristo, del Hijo de Dios, gracias a Él, yo tengo comunión con el Padre. No soy digno, Sí, pero sí. gracias a ese sacrificio, yo tengo comunión con el Padre. Y cuando nosotros vemos eso, pastores y que no se atreven a hablar del pecado, Así es. no sé cuál es el miedo. Y eso era un tema muy común hasta hace unos años atrás y de momento como que Y, ¡boom! y Se hab- acabó ese y- tema. y hablar sobre el homosexualismo, eso es peor. Sí, ¿Sabes? Un miedo increíble. Sí. Mira, son cobardes. sí. Son cobardes. Y dice la palabra que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Ajá, así es. El temor no viene de Dios. No, eso no viene de Dios. Pues no todo espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Sabes? Mira, en una ocasión, me parece que era Gedeón, que iba a la batalla. Y en esa batalla salió un número grande de hombres a la guerra. Sí, Y que Dios le dijo que no, que eran muchos. Que no, que eran muchos. ¿Verdad? Y cortando, ¿verdad? La historia, El dice relato. el relato bíblico. Ajá. Pues Gedeón le dijo, mira, que se quiera ir a su casa, váyase, se puede ir. este es el momento. Sí. Y se fueron un montón. Un montón, se fueron muchos. Sí. Y Dios le dijo, no, aún son muchos. Aún hay muchos. La cosa, haciéndote esto corto, dice, llévalos arriba a tomar agua. Y aquellos hombres que tomen el agua con su mano mirando hacia el frente, con eso te vas a quedar. Y la cosa que fueron 300.
de todo ese, de toda esa multitud, fueron solamente 300. 300 hombres. Imagino la cara de Gedeón Sí, cuando vio no, esa baja. Gedeón le dijo, imagínate. Sí. No, claro que sí, claro, es humano. Sí, así es. Sí, porque a veces uno se confía en el número, tú sabes. Sí, pero Gedeón pudo tener indiferencia, Sí, sentir indiferencia y pues, ya, yo me salvo y que cada cual se salve como pueda, como hoy pasa hoy día, yo me salvo y cada cual se salve como pueda, pero eso no es la actitud que Dios quiere exacto. en el cristiano, pero es la actitud que hay. Sí, A muchos pastores no les interesa predicar la palabra, no les interesa la vida espiritual de la oveja. y a veces los ven como van esbocados Ujú. por el risco y no les ponen un stop, o sea, como que no los detienen para que, ¿verdad? Para que corrija su estilo de vida, pero Por eso, y esos son los que la palabra, lo que el profeta Judas, San Judas dice, de los burladores, en los postreros tiempos. Estamos en los postreros tiempos, Angélica. Esa indiferencia que nosotros vemos, esa falta de compromiso, un evangelio tan superficial que estamos viviendo, sí. eso Jesús lo dijo que iba a pasar. Y es tan superficial que a veces yo me pongo a pensar, yo digo, Dios mío, cuando empiece la presión real de la persecución y eso, si es que nos toca vivirlo, porque pues nadie sabe, No, yo no, Dios. tú sabes. Bueno, si mi vida cristiana es indiferente, pues me va a tocar vivirla. No, y no solo indiferente, sino que pues como no está bien cimentado, cuando empiezas a recibir esa persecución por tu ser cristiano, por tu fe, por tus valores, por tus creencias, con un evangelio tan light, un cristianismo tan suave, ¿sabe? No se puede pretender que dure mucho o que no se derribe, porque es que no está fundada sobre la roca, Sí, mira, está en la arena. una experiencia que la vimos todos hace muy poco tiempo, la famosa pandemia de COVID. Ahí fue donde se puso a prueba Y mucha de nuestra fe. que mucho ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Si tú te vacunaste o no, eso es Eso es decisión problema y tuya, decisión de cada ¿verdad? cual. Pero podemos ver la persecución y la humillación que le hicieron al que no se vacunó. Y muchas iglesias le Sí. cerraron las puertas, Sí, sí. la entrada al que no se había vacunado. Eso era algo que nunca antes se había visto. Ujú. Que no se recibiera un alma porque no estaba vacunado. No. Sí, sí. Eso se supone que nunca, la comunidad cristiana nunca lo hubiese permitido. Pero pasó. Sucedió. Y ya es un preámbulo de lo que va a pasar. Si no soportaron eso, mucho menos va a soportar la tribulación que viene. Así Así es. que tú procuras, sacúdete la indiferencia, procura buscar del Señor, lee la palabra, ora, retírate, apártate de los placeres del mundo. Cambia tus amistades, cambia tu manera de relacionarte, haz cambios en tu vida que te acerquen al Señor, no que te alejen. Sí, tienes que acercarte a Dios. La palabra dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. O sea, acércate, todavía hay tiempo. Sacúdete, sacude los polvos de tus pies y ponte los calzados y ponte el cinturón, la correa en la cintura y mete mano porque el tiempo se está cortando y tu indiferencia no es excusa. Si estás indiferente es porque quieres estar indiferente. Tienes que luchar, como te dije, lucha tu bendición como la luchó Jacob. Tienes que lucharla, tienes que pelearla. Entregarle esa diferencia en las manos a Dios y decirle, papá Dios, tengo este corazón indiferente. Sí. Mi alma no se conmueve cuando veo el dolor del hermano o una necesidad de un hermano, no se conmueve. Eso no está bien, lo reconozco, lo entrego en tus manos para que tú te encargues y cambies y transformes esa manera de actuar mío que no te agrada. Sí. Y la palabra te va a hablar. La palabra de Dios habla. Dios tiene voz que Él te va a hablar. Así que no hay excusa. La indiferencia de las iglesias pues son consecuencias de acciones que han sucedido y no se trabajaron. Y si no se trabajan, pues se irá empeorando hasta llegar el momento donde prácticamente van a estar vacíos los templos. Van a estar vacíos porque el enemigo de este mundo no quiere que sirvan a Jesucristo. Ellos no quieren. Así es. No quieren. La única fuerza, el único que hace fuerza al reino de las tinieblas es la iglesia. Amén. Y Él sabe que haciéndote sentir así, pues te tiene ganas. Te tiene dormido, exacto, Sí. te tiene dormido. Y el callar, escúchalo bien, el callar no es una opción. Así es. Hay momentos que hay que tomar postura, Sí, que sí. hay que expresarse, que hay No. que luchar. No podemos callarnos, lo que está No. mal está mal. Exacto. Venga de quien venga. Digo, si tienes la Exactamente. firmeza y verdad en la palabra que lo que tú estás argumentando es así. Porque si no, pues no puedes hablarlo. Hay que estar claro de que la palabra dice esto y es así. Porque la iglesia es de Jesucristo. No es de ningún concilio y mucho menos de un pastor. Amén. Es de Cristo. Y estamos llamados a defender la fe, a defender su palabra, a defender el evangelio. No escondernos. Y si es posible, hasta dar nuestra vida por el evangelio. Amén. Así que hay que hacerlo, hay que ser valiente. Dios está buscando hombres y mujeres valientes. El Hombre y reino de madre. los cielos
sufre violencia. Y solamente los violentos lo arrebatan. Así que, hermano, esto no es juego. Hay que buscar del Señor, Angélica. Hay que ponernos las gringolas espirituales. Confiar en el Señor. Confía en Él. Con esa la palabra, Yelara. Amén. Amén.